Transformando el futuro, hoy, de Siemens. Un espacio donde exploramos cómo la tecnología, la colaboración y la visión estratégica están dando forma al futuro de las industrias y de la humanidad. En este episodio, Alejandro Preinfalk, presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe, y Abelardo Colunga, Sales AI Specialist, México Lead de Google Cloud, hablan sobre la fábrica inteligente, la importancia de la nube, la predicción de operaciones y cómo la colaboración es la clave para el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Bienvenidos a Transformando el Futuro Hoy de Siemens. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a Abelardo Colunga, que es el AI Specialist Mexico Lead de Google Cloud. Bienvenido, Abelardo. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Un gusto estar aquí. Un gusto tenerte con nosotros para platicar de estos temas tan actuales, tan innovadores. Y bueno, pues para empezar, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues como pueden escuchar por mi acento, soy de origen español, pero ya naturalizado, 13 años aquí en México, y muy contento de poder participar tanto ustedes con este tema y de poder exponer algo de lo que vengo realizando en Google. Fíjate que para mí yo tengo dos grandes pasiones, las relaciones personales y la tecnología. Entonces, lo que ahora estoy desarrollando en Google me permite mezclar estas dos pasiones para, gracias a la tecnología y en concreto a la inteligencia artificial, poder colaborar con las personas y hacer que su día a día sea mejor, que realmente ese es el objetivo que hemos de tener, ¿no? Que la tecnología sea un medio para un fin. Eso la verdad que me llena profundamente y bueno, ¿qué puedo decir? Ahora la IA generativa pues puede ser una de las palabras de moda, ¿no, Alejandro? Sí, no, estamos en época de evolución tecnológica más rápida que nunca en la historia. Así es que, pues fantástico, un gusto tenerte con nosotros hoy en este episodio. Y hablando de tecnología, que se nota que estás apasionado de la tecnología, ¿qué tecnologías te han cambiado o han hecho un antes y un después en tu historia? O sea, hablando de décadas antes. Va a hablar un poco de la edad que tengo, ¿no, Alejandro? Pero bueno. Yo en otras vidas estuve mucho tiempo vendiendo en campo. Trabajaba en comercio exterior y me iba por países Oriente Medio, Norte de África, Europa muchísimo, e iba solo. Entonces a mí una tecnología que me cambió la vida fue el streaming. Spotify, iVoox son algunas de las plataformas que yo utilizo. De verdad, el poder tener acceso a una fuente casi ilimitada de música, me encanta la música, ¿no? Pues para ir conduciendo. O también me encantan los podcasts. En aquella época eran los programas de radio grabados, no eran podcasts como tal a día de hoy. Pero esa nueva tecnología, Alejandro, para mí fue un cambio, ¿no? Yo obviamente antes tenía el MP3, el iPod y demás, pero de repente decir, wow, tengo acceso en streaming a esta fuente de información e incluso te permitían, novedoso, descargarlo en tu máquina, ¿no? Eso para mí fue un parteaguas a nivel personal. Obviamente a nivel laboral, la inteligencia artificial, sin lugar a dudas. A día de hoy yo uso agentes, asistentes de IA generativa para el 70-80% de mis actividades relacionadas con la venta diarias, sin lugar a dudas. Es un muy buen ejemplo porque demuestra la importancia del ecosistema. O sea, no es una tecnología para hacer posible el streaming. O sea, tienes que tener el contenido, tienes que tener la infraestructura, la red, tienes que tener el dispositivo que recibe el streaming, el ancho de banda disponible. O sea, es un muy buen ejemplo de que el ecosistema es el que hace la diferencia. Totalmente. Yo, de hecho, cuando hablo con mis clientes, les comento que la IA es la cereza del pastel. Por ahí se habla de data, infraestructura, todo lo que tú has comentado. Pues al final es un todo, ¿no? En donde la IA es el cerebro. Y efectivamente el streaming, que ahora también se apoya mucho de IA, todo lo que te hacen recomendaciones, qué película te gusta, cuál te recomiendan y demás, también tiene mucha relación con el tema de la inteligencia artificial. Si te preguntara qué tecnología ves que va a cambiar los próximos años más la forma en que trabajamos, bueno, ya me estás dando parte de la respuesta con inteligencia artificial, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo te lo imaginas? Déjame que te añada otra tecnología a este tema de lo que va a cambiar. La inteligencia artificial generativa ya no lo veo un tema de futuro, lo veo un tema de presente.
Ya te comento cómo veo yo esta interacción. Pero algo que estoy deseando ver qué pasa es cuando la computación cuántica, cuando estos ordenadores cuánticos, pongo un ejemplo, un ordenador actual, el más potente, te resuelve un problema matemático como en 10 millones de años. Un ordenador cuántico te lo resuelve en segundos. ¿Dónde llegaremos cuando pongamos la inteligencia artificial generativa? Que como ven es una carrera de Fórmula 1, casi mes a mes hay nuevos anuncios de todas las grandes empresas. Cuando pongamos esta inteligencia artificial sobre una infraestructura cuántica. Y el cómo veo que interactúe, pues va muy relacionado con la cultura popular. No sé si has visto la película de Ready Player One. Digo, y esto es obviamente un supuesto, pero creo que sí eventualmente se podría llegar a esto. De hecho, en ciertos puntos ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero el poder tener un asistente, pues imaginemos un asistente 24/7 contigo, ¿no? Nosotros tenemos un Project Astra, que les invito a que lo busquen en YouTube, en donde literal te puede resolver casi cualquier incidente diario. Déjame que te ponga un ejemplo. Hace no mucho estábamos con un cliente y el taxi que vino a recogernos era eléctrico. Entonces se apagó el coche y no tenía botón de encendido. Oye, ¿y cómo encendemos? Encima estaba taponando la entrada del hotel. ¿Cómo podemos salir de aquí? Digo, no se preocupen. Agarré mi teléfono, puse Gemini, le dije, ¿cómo puedo encender el coche? Hola, Abelardo, este coche es un modelo XZ. Ponlo en versión conductor y pisa el acelerador. Y se encendió. Ese es un ejemplo. Y eso lo hacemos hoy, Alejandro. ¿Qué será el futuro? Sí. Sí, está fascinante, la verdad. Está fascinante. Si vemos cómo ha cambiado las cosas y lo que podemos hacer hoy, y no hablando de futuro, y más interesante con empresas como Google y como Siemens trabajando en conjunto, porque así somos más eficientes. O sea, hablabas de computación cuántica, ya nos falta muy poco para estar listos en el mercado y tener este lanzamiento que va a acelerar muchísimo lo que hoy ya hacemos. Y además tenemos ejemplos en la historia. O sea, en 1995, o sea, hace 30 años, estábamos instalando nosotros en Siemens la primera red con computadoras de inteligencia artificial en plantas siderúrgicas, en 30 plantas siderúrgicas desde el 95. O sea que el concepto de inteligencia artificial no es nuevo, se popularizó hace un par de años con el lanzamiento de lenguajes accesibles y democratizados para que todo el mundo los pueda utilizar, pero ya veníamos desde hace tiempo. Y estas alianzas potencian y aceleran más el desarrollo. O sea, por ejemplo, ahora entre Google y Siemens tenemos una alianza para desarrollar soluciones basadas en Teamcenter, que es nuestra solución de PLM, basadas en la infraestructura Google, para desarrollar y conectar las islas que hay de inteligencia artificial y poder hacer un sistema más integrado y óptimo. O sea, conectando, como hablábamos antes, los diferentes puntos con el caso de streaming, y aquí lo hacemos, pero para manufactura. O sea, ¿cómo ves tú que estas alianzas, el caso de Google, Siemens, por ejemplo, están potenciando este desarrollo? Yo lo veo un must. O sea, la palabra del juego aquí se llama, y valga la redundancia, colaboración. Al final es un sumum de conocimiento. Y ahora luego me voy a la parte técnica. Por cierto, enhorabuena por todo el portafolio en Siemens Xcelerator, si lo pronuncié bien. No solamente el PLM, sino el resto. En este caso, la colaboración se basa en todo el conocimiento que ustedes traen a la hora del desarrollo de un producto, porque para desarrollar un producto, la tecnología está ahí, pero tienes que entender qué proceso es el que quieres poner dentro de esa tecnología. Ese conocimiento lo traen ustedes. Eso es sumado luego al conocimiento que tenemos en Google, por ejemplo, a la hora del desarrollo de infraestructura en la nube, o de plataformas en la nube, o incluso de software en la nube que pueda complementar al PLM que tienen. De hecho, luego me gustaría comentar sobre esto. Ahí radica la magia, en sumar esos conocimientos. Tenemos gente espectacular en muchos ámbitos y la verdad que pretender tener una empresa, yo a ustedes en el buen sentido de la palabra les veo una empresa, un conocimiento profundo de nicho. Comentábamos antes, ¿no? Oye, ¿qué podemos poner encima de la mesa? Y si a eso le suma ese conocimiento, toda la capacidad tecnológica de ambas empresas, ahí se ve la magia. La colaboración es clave para el progreso. El ejemplo, incluso ahí salgo la agricultura que me estabas comentando, agricultura vertical, ese es otro ejemplo.
tendremos que tener a alguien que sepa de agricultura y luego a alguien que tenga la tecnología. Ahí está la magia. Pues sí, sí, sí. Y son cosas que van a suceder. O sea, vamos de camino a ser 10 billones de personas en el planeta. Vamos a necesitar más que comer y tenemos recursos finitos, no tenemos más planeta, pero sí vamos a ser más personas. Entonces tenemos que idear formas más inteligentes de cómo subsistir. O sea, subsistir hablando de comida, sí, pero comida con menos recursos, o sea, con menos agua. Por ejemplo, las soluciones que tenemos, 95% de reducción de consumo de agua, 0 pesticidas, inclusive tenemos agricultura submarina, o sea, podemos crear hortalizas, desarrollar, cultivar debajo del agua, imagínate. Entonces hay soluciones innovadoras para agua, para salud, para transporte, para industria, porque son megatendencias que están ahí y tenemos que poder resolver los asuntos. O sea, y para mí la clave es poder tener una buena integración entre la automatización de los procesos, la inteligencia artificial y la nube, que es la infraestructura para poder hacer esto posible. Y pensando en esto, ¿cómo podemos aplicar esta interacción a la industria? O sea, ¿qué beneficios tendría la industria que hoy es competitiva, pero mañana tal vez no, con esta interacción entre estos componentes? Traemos varios beneficios y uno justamente lo acaba de comentar, escalabilidad. Al ritmo que vamos creciendo, ahora son crecimiento. De hecho, uno de los lemas en Google es crecimiento exponencial, crecimiento 10x. Pero obviamente este crecimiento de 10x a nivel negocio también implica un crecimiento a nivel de los recursos necesarios para poder atender esta necesidad, ¿no? Entonces te diría que lo primero es escalabilidad. El poder tener, oye, es que resulta que necesito crecer 10, 20, 30 veces mañana. Antes eso podría suponer, si no un problema, un contratiempo de decir, oye, trae el servidor, poner un ejemplo, instálalo, ponlo. Ahora no, ya lo tenemos disponible. Otro punto, flexibilidad. Hay picos de demanda en cualquier negocio. Algunos sí se pueden prevenir, ¿no? Se pueden prever, pues son estacionales, ventas, un Black Friday, por poner un ejemplo así. Pero hay otros que no, que llegan. ¿Cómo me puedo yo asegurar tener siempre los recursos que yo necesito? Porque tan malo es tener de menos como de más, ¿no? Entonces, otro punto interesante es la flexibilidad. Otro adicional, el costo total de adquisición. Al ser servicios administrados en la nube, esa parte ya recae en la empresa, como en este caso Google, que ofrece estos servicios, como ustedes también lo hacen con otros productos, ¿no? Entonces eso te permite destinar los recursos de una forma mucho más, si era eficaz, ahora eficiente. Y por último, y casi que te diría que, no voy a decir lo más importante porque creo que todos lo son, tema de seguridad. Digo, el tema de seguridad daría para tener 5 podcasts, es la verdad que un tema interesante, apasionante, pero otro de los puntos importantes es el tema de la seguridad que nos ofrece el poder tener este tipo de soluciones en la nube. Interesantes beneficios que hoy, la verdad, si vemos, cualquier industria aplican. Cualquier industria necesita seguridad, cualquier industria depende más de los datos, cualquier industria depende del costo, o sea, competitividad. Ahora, ¿será una burbuja o hay casos de uso reales que justifican no solo la aplicación hoy, sino el desarrollo a futuro? El tema del ROI es un tema interesantísimo. Son casos total y absolutamente reales. De hecho, cuando me enfrento a retos de aplicación de inteligencia artificial generativa, siempre digo que esto es como un maratón. No pretendamos correr el maratón si a día de hoy no entreno. Vayamos con casos de uso, sobre todo enfocados a esa productividad que me permitan ir creciendo, ¿no? Estos casos de uso tienen un ROI que se puede calcular de forma relativamente sencilla. Y de ahí vamos de algo tan sencillo como, oye, necesito que me revises las facturas, X, hasta temas muchísimo más sofisticados como gemelos digitales. Todo esto son casos de uso reales, con aplicaciones reales que tienen retornos de inversión reales. Súper interesantes. Y como dices, aplica, no se me ocurre de hecho, habría que pensarlo bien, un sector en el que no hubiese una aplicación con un retorno de inversión real e incluso si me apuras un área de inteligencia artificial generativa. Total y absolutamente real. Volvamos al caso. Necesito revisar facturas.
Yo este le llamo el wow de productividad. Al que a nosotros nos gusta ese es el wow de innovación, ¿no? De wow. Pero el wow de productividad, ese hace que son quick wins, ya tienen este retorno y hacen que también esta cultura del cambio se vaya gestando. Imaginemos que tenemos que revisar 30.000 facturas al día. Y cada factura viene de una manera, porque son 30.000, lo voy a poner exagerado, 30.000 proveedores distintos. ¿Cómo hago eso? Antes tenía que tener un equipo que lo hiciese y eso también nos expone al posible error humano. Pues es normal, somos humanos. Automatiza esto y deja que tus compañeros y compañeras se dediquen a algo que realmente aporte valor. Porque lo que aporta valor no es lo que yo reviso en esa factura o el hecho de revisarla, sino la decisión que tomo con esa revisión. A que sea, pero eso es lo que me aporta valor, ¿no? Y ese es un caso clarísimo de aplicación de la inteligencia artificial. ¿Y esos casos los tienes desarrollados en México ya? Ya están desarrollados en México. De hecho, dentro de poco tenemos el Summit de Google, al cual obviamente estáis más que invitados, y ahí se van a exponer muchos de estos casos, ya ni siquiera por Google, sino por me gusta llamarlo más socios de negocio que clientes, porque realmente es así, es un trabajo en conjunto, en donde se van a exponer muchos de estos casos. Sí, fantástico, fantástico ver no solo la teoría, sino la práctica y cómo lo aplican las empresas o los socios y el beneficio que le están sacando. O sea, decías el tema de gemelo digital en la industria y es un caso fabuloso de cómo aumentar la productividad de la industria a través de la tecnología como una herramienta. Y es desde el inicio, desde el diseño del producto, el diseño y la manufactura en sí misma puede tener gemelo digital. Y luego el producto terminado también puede tener un gemelo digital con la gran ventaja de poder detectar fallas mucho más rápido. Además, prevenirlas en la manufactura, se pueden prevenir, se puede inclusive interactuar con las máquinas, hablar con las máquinas en lenguaje natural, gracias al gemelo digital, y poder entender cuál es la situación, hacer mantenimiento predictivo, detectar anomalías, cosas que antes eran posibles, pero muy tardadas. Y entonces, pues ahora con estas herramientas nos hacen mucho más productivos. Ahora, hay una megatendencia bien importante y es la sustentabilidad. O sea, estamos con calentamiento global innegable, o sea, lo vemos, desastres naturales, emisiones de CO2. Una de las palancas más importantes que tenemos para contrarrestar y mitigar los efectos de cambio climático es la tecnología. O sea, a través de la tecnología logramos producir más con menos. O sea, eficiencia energética, producir en forma más inteligente, flexibilidad, escalabilidad, lo que mencionabas antes. ¿Cómo están en Google atendiendo este reto? Ese es un tema crítico, fundamental. De hecho, comentaba antes, nosotros en Google, o muchos, por no decir la mayoría, de los productos que Google pone al mercado, primero los hemos usado internamente. Y un ejemplo, por ejemplo, es Workspace, ¿no? Nuestra herramienta ofimática fue un desarrollo interno. ¿Por qué comento esto? Porque Google ofrece herramientas muy potentes de analítica. Esas herramientas nosotros las utilizamos para hacer una optimización de todos los procesos que corren en nuestras nubes. Eso nos permite tener unos ahorros brutales. Adicional, Google tiene unos objetivos muy desafiantes, pero que vamos a conseguir, de tener una huella de carbón cero. La idea es poder ser totalmente sustentable. Para esto Google también está invirtiendo en este tipo de tecnologías, ¿no? Eso es algo crítico. Y luego otro punto muy interesante, y a nosotros nos capacitan mucho, pues todo el tema del uso de la energía empieza por el uso responsable que uno mismo haga de algo. Y déjame que te lo simplifique mucho. Una bombilla, a día de hoy con LED, ¿cuánto puede gastar? Nada, ¿no? Pero si yo me voy de casa y la dejo encendida, ya es un gasto irresponsable que estoy teniendo. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces el approach es, también tenemos que empezar por nosotros mismos como empleados y expandir esto al resto de colaboraciones que tenemos. Pero sin duda es un tema crítico en el cual Google, pues, es su apuesta a tener esto. Otro de los retos que tenemos es cómo hacer accesible la tecnología a todos. O sea, cómo democratizarlo, porque siempre pensamos que las soluciones de tecnología, como hablábamos de gemelos digitales y todo, estaban reservados para las grandes empresas o para los ingenieros, especialistas, técnicos. Ahora empezamos ya con herramientas un poco más accesibles a las personas, pero ¿cómo logramos hacer
realmente palpable este beneficio y que todo lo podamos usar. Déjame que te ponga un ejemplo muy ilustrativo. Mi padre es abogado, ¿va? Ya retirado. Entonces imaginemos que yo le digo, papá, te voy a dar una solución que te permite consultar, como lo hicieses con una persona, en lenguaje natural, toda la jurisprudencia española, te permite enterarte de cuándo salga cualquier sentencia, si hay una modificación en una ley, lo que se delibere en el Consejo de Ministros. Mi padre me va a mirar y decir, hombre, Abelardo, qué alegría, al fin todo lo que invertí en ti está redituando. Y le digo, sí, papá, pero ¿qué crees? Para poder usarlo tienes que saber de fine tuning, tienes que saber de RAG, tienes que saber de parámetro K, parámetro P, temperatura y qué cosas más. Pues mi padre me va a decir, oye, igual no fue tan buena la inversión, ¿no? Bien, ahora Google, para atacar esto, provee herramientas, y déjame que lo ponga como ejemplo, como Agenspace, que es justo eso. Te permite democratizar el uso de la inteligencia artificial, el poder acceder a este tipo de tecnología sin la necesidad de tener estos conocimientos. Oye, perdona, yo soy del área legal, no tengo conocimiento de aquí. Sí hay que aprender a usar la herramienta, como con cualquier otra, ¿no? El famoso prompting, pero ¿qué tal si yo efectivamente puedo buscar el lenguaje natural? Si puedo hacer un agente que lo puedo programar en lenguaje natural, no necesito código, yo no sé codificar y tengo varios agentes trabajando para mí, que por ejemplo todas las mañanas me hagan un reporte del INEGI, me hagan un resumen, me lo envíen a mi correo e incluso me hagan un podcast, un audio, para que yo lo pueda escuchar. Todo eso yo lo hago con Agenspace y no tengo ninguna necesidad de escribir, de poner ningún código ni nada. O sea, que pronto le podemos pedir a la gente que nos haga avatars y que este podcast lo hagan nuestros avatars con inteligencia artificial. Se podría explorar, se podría explorar. Oye, ¿y piensas que se van a sustituir muchos puestos de trabajo por inteligencia artificial? Estamos en la cuarta revolución industrial. Cada revolución industrial ha supuesto un cambio en los paradigmas y en la forma de trabajo, que obviamente yo más que sustitución lo digo una adaptación. Lo que sí considero, y la IA está aquí para quedarse, es que va a cambiar el cómo trabajamos. Entonces lo que tenemos que hacer es invertir en capacitación, invertir en formación para poder usar esta nueva tecnología. Hay algo que la magia que tiene el ser humano es esa parte de intuición, ¿no? Que aquí es una opinión muy personal mía, todavía no tiene la IA. Por ahí hay discusiones si llegaremos a una IA consciente o no, ¿no? Pero cada revolución industrial, como cuando llegó el vapor, la electricidad, la cadena de montaje, ¿no? Cuando en los años 60 llegaron las primeras computadoras, supuso un cambio. Pues aquí es exactamente lo mismo. Aquí lo que tenemos que hacer es estar preparados, capacitarnos, capacitar a nuestros equipos para que se puedan adaptar a esta nueva tecnología, tal cual. Sí, yo pienso no es la IA la que te sustituye, es alguien que la sepa usar. Déjame que te lo ilustre de otra manera. Vamos a pensar en la máquina de vapor. Imaginemos que yo estoy en la mina con el pico sacando carbón, ¿no? Hace 200, 300 años. Y de repente estoy en la mina y escucho un ruido, chu, chu. Saco la cabeza y veo una máquina que está llegando y que empieza a picar con la máquina, ¿no? Pues ese fue un cambio. O me adapto a esta nueva tecnología, en este caso el vapor que acaba de llegar, o jamás voy a ser competitivo, ¿no? Sí, exactamente. Yo pienso que lo mismo pasó cuando salió Internet. Buscadores hace 30 años y luego con la robótica hace 15. Fue una adaptación. Lo mismo estamos viviendo hoy en día. Y esta aplicación de inteligencia artificial a la vez aplicable a grandes empresas, pero también a pequeñas y medianas. Lo bonito de la nube es que ha permitido abaratar la inversión necesaria para cualquier tipo de tecnología muchísimo. Yo empecé vendiendo tecnología de inteligencia artificial hace 10 años, con Watson, de IBM. Eran inversiones muy fuertes que requerían de muchísimo conocimiento, inversión y demás. Hoy en día cualquiera puede usar su asistente para escribir correos. ¿Qué te cuesta? $20 al mes. Los modelos que tú comentabas antes son suscripciones de $18, $20, $15 al mes. El acceso ahora, y fíjate que estoy poniendo ejemplos de nuestro día a día, no me estoy yendo a casos complejos como ya sería en grandes empresas, ¿no? Pero el poder tener tus asistentes en tu día a día de IA generativa, la inversión es mínima y los resultados en productividad, vuelvo a atacar este caso, son máximos. Es decir, el no usar a día de hoy la inteligencia artificial generativa, aunque seas tú
la única persona de tu empresa, es estar dejando pasar una oportunidad tremenda de poder hacer mucho más eficiente tu trabajo. Sí, mantenernos empleables y vigentes en el mercado laboral. Tal cual. Viendo el futuro de la industria, de la manufactura, o sea, ¿cómo te lo imaginarías en unos años, en 10 años, aplicando todas estas tecnologías? O sea, ¿cuál sería una visión si tuviera la bola de cristal hacia el frente? La fábrica inteligente. Imaginemos una fábrica en donde pudiese tomar sus propias decisiones en base a la data y al entrenamiento previo que haya tenido para poder acometer la producción. Imaginemos que lo tengo sincronizado con el PLM, con vuestro PLM, y va tomando datos que salen de ese software, pero además lo estoy tomando con IoT, entonces es un cerebro que se va nutriendo en tiempo real de esta información y me permite tomar decisiones en tiempo real. Ese es un acercamiento que no está tan lejano. Yo, de hecho, y permíteme que te haga con la mayor humildad, no una corrección, sino un comentario. A mí a día de hoy hablar de 10 años, wow, es como, yo te diría en Una eternidad. 1 o 2 años. Por lo que te comento, por lo que va tan rápido esto, no sé cómo será en 10 años, pero la fábrica inteligente, y antes tú me estabas enseñando algunos ejemplos que Siemens ya tiene, lo veo totalmente plausible en 1 o 2 años, que va a tener esto. Siempre con el, permítame el anglicismo, human in the loop. Tenemos que poner aquí al humano, ¿no? Que no llegue Skynet. Totalmente, y Sí. seguiremos jugando un rol preponderante también en esa visión de futuro, aprovechando lo que ya tenemos hoy. O sea, por ejemplo, las herramientas que mencionabas de democratización, también en la industria hoy tenemos copilotos industriales que permiten pues, programar las líneas de producción, los cerebros, los controladores, con un prompt, con lenguaje natural. Es más, hoy con los copilotos industriales que tenemos podemos ya hablar con las máquinas y ver cuál es su estado y que la máquina nos diga, oye, sí, tengo una vibración un poco más alta en tal motor. Si no lo cambias en dos semanas probablemente falle, o la temperatura o la velocidad de la banda, y nos da chance de hacer mantenimientos predictivos, o sea, evitar que el sistema pare, optimizar la producción o ahorrar tiempo y dinero, porque a veces hacemos mantenimientos que no se necesitan. O sea, eso ya podemos hacer hoy. O sea, imaginémonos con ese punto de partida, ¿hacia dónde podemos llegar? La verdad que the sky is the limit, ¿eh? Les invito a que vayan a la página web de DeepMind. Es una de las empresas hermanas, una empresa de Alphabet, en donde investigan, bueno, son la punta de lanza a nivel mundial de inteligencia artificial generativa. Ganaron hace no poco incluso un premio Nobel, ¿no? Por la investigación en el ámbito médico. Métanse a esa página porque a día de hoy hay algunos proyectos que tienen que uno los prueba y dice, wow, y eso es hoy, Alejandro. Sí, O sea, a 10 años, ay. Difícil imaginarse. Sí. Difícil imaginarse. Sí, Sí. totalmente. Ahora, a pesar de lo fascinante y los ejemplos que vemos hoy, la realidad es que en México tenemos una baja adopción de digitalización. Es más, en los rankings que hay globales de países de adopción de digitalización, estamos arriba del nivel 50. O sea, y si somos la 12ª economía a nivel mundial, pues no deberíamos de estar en un lugar así. ¿Qué mensaje darías tú a los industriales, a los tomadores de decisión que todavía dudan de subirse a esta ola de transformación? Pues el mensaje principal sería empiecen ya. Empiecen ya. Y empezar ya, repito, tómenlo como un entrenamiento para correr el maratón. Muchas veces el problema es que se han tenido malas experiencias previas, no necesariamente con la inteligencia artificial, sino a nivel tecnológico. Y comento una cosa, normalmente esas experiencias suelen ser porque falla el humanware, otro anglicismo, capacitación, comunicación, que permeen toda la empresa qué se va a hacer con esa tecnología, por qué se está implementando, qué beneficios va a dar y capaciten a sus colaboradores. De hecho, voy más allá. Por ejemplo, el tema del prompting, de las instrucciones, que es la forma que tenemos de comunicarnos con una inteligencia artificial generativa, para mí es preponderante incluso en mi vida diaria. Yo lo separo incluso del ámbito laboral. Entonces, énfasis, capacitación, comunicación y empiecen ya. Porque les prometo que si ustedes no lo están haciendo, las empresas de su sector lo hacen. Es más, incluso puede que haya permítame también una palabra española, un chaval
que de 13, 14 años, que esté ahora no necesariamente en su garaje, quizá en su cuarto, y dentro de 2 años descubra algo que sea una empresa, una persona que mueva billones. Ya lo han comentado los grandes pensadores de la industria de que muy probablemente los próximos unicornios sean empresas de 5, 10 personas. ¿Por qué? Porque se van a apoyar en la inteligencia artificial. Entonces, inicien de a poquitos, hagan proyectos que ataquen cosas sencillas, que sean quick wins, pero háganlo ya. No, fabuloso. O sea, ese sentido de urgencia es el que sí tenemos que tener, por un lado, y por otro lado, el aprendizaje de por vida de estas tecnologías para estar vigentes en el mercado. Abelardo, ha sido un placer hablar contigo. Estos temas darían para charlas de muchas horas, pero te agradezco muchísimo compartirnos todas tus experiencias y tus grandes lecciones y mensajes al auditorio. Muchísimas gracias, Abelardo. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. La verdad que un gusto poder ver aquí, poder departir, aunque sea breve, contigo. Con gusto podemos tener las sesiones que queramos y nada, pues muchísimas gracias y un gusto. A lo que se ofrezca. Un gusto y muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos en nuestro próximo episodio de Transformando el Futuro Hoy de Siemens. Nos vemos pronto.